Buenos días, soy la docente Angélica Moneval del Gimnasio Moderno Santa Bárbara. En esta ocasión voy a explicar una clase de grado 11 de matemáticas y es una situación problema que tiene que ver con el modelado de funciones exponenciales y en este caso sería con la tasa de crecimiento relativa. Entonces la situación problema nos dice la cantidad inicial de bacterias en un cultivo es 650. Posteriormente, un biólogo hace un conteo de muestra de bacterias del cultivo y encuentra que la tasa de crecimiento relativa es 34% por hora. Encuentre una función que modele el número de bacterias después de T horas. B. ¿Cuál es la cantidad estimada después de 12 horas? Y C. ¿Cuándo llegará a 94.000 la cantidad de bacterias? Entonces, en la situación problema, me están diciendo primero, ¿sí? Que en el ítem A, entonces vamos a desarrollar el ítem A, y me dice que encuentre la función que modele el número de bacterias después de T horas. Como en la situación problema me están hablando de un crecimiento relativo, ¿sí? Y hay una cantidad inicial de bacterias, entonces la función que me sirve pues es la de tasa de crecimiento relativa, que nos dice que n, que el número de bacterias en cierto tiempo es igual al número de bacterias inicial o al número de población inicial por la e de exponencial elevado a la r, que ya sabemos que la r significa tasa de crecimiento relativa por el tiempo, que en este caso sería en horas. ¿Listo? Entonces, nt pues quedaría igual porque es una función. Acuérdense que nt es la variable dependiente, entonces queda n número de población o número de bacterias en este caso en cierto tiempo. NO o N sub 0 es la cantidad inicial, en este caso sería 650, ¿sí? Por la E de exponente y sería elevado a la tasa relativa, en este caso que es 34%, pero como la tasa de crecimiento relativa es una proporción de esa población o de esa cantidad de bacterias, entonces ese 34% se divide en 100 y eso me va a quedar 0,34 por la T. Entonces siempre que me dan en porcentaje la tasa de crecimiento relativa, hay que dividirla en 100 para hallar la proporción o el valor que representa esa proporción en bacterias o ese crecimiento relativo. ¿Listo? Entonces, esa es la función que me modela la situación problema en este momento. Listo, vamos a hallar el ítem B. En el ítem B me están diciendo que cuál es la cantidad estimada después de 12 horas. Entonces, ¿cuál es la cantidad estimada de bacterias después de que han pasado 12 horas? En este caso, pues, 12 horas equivale a T. Entonces, T vale 12 horas, porque es el tiempo que ha pasado, que es el tiempo que ha transcurrido después de que las bacterias han crecido. Entonces tengo que hallar cuánta población hay después de 12 horas. ¿Listo? Entonces, para ello utilizamos pues la función que modelamos o el modelo de función que tenemos anteriormente. Entonces, n, en vez de t, pues coloco las 12 horas, que son las que equivale t, es igual a 650 por la E elevado a la 0,34 por el tiempo que serían 12 horas. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a hacer es realizar esta multiplicación que equivale al exponente de la E. Entonces, vamos a multiplicar. N 12 horas es igual a 650 por 0,34 multiplicado por 12 me da 4,08. Entonces eso es 4,08. Entonces lo que hicimos fue reemplazar la t de la función por 12 horas, porque vamos a hallar después cuánto ha crecido esa población de bacterias después de 12 horas. Y multiplicamos 0,34 por 12 y eso me da 4,08. ¿Listo? Y luego en la calculadora pues colocamos
o hallamos el resultado de este valor, 650 por E elevado a la 4,08, y eso me da 38.444,5, que al aproximar me va a quedar 38.445 bacterias. Entonces la cantidad estimada es 38.445. Esa es la cantidad estimada después de que han transcurrido 12 horas. Voy a borrar pues para hacer ahora el ítem C. Entonces, en el ítem C me dice cuándo llegará a 94.000 la cantidad de bacterias. Entonces, como me están diciendo cuándo llegará a 94.000, es hallar el tiempo en que las bacterias han crecido a 94.000, la población, ¿sí? Hay que hallar ese tiempo que ha transcurrido para que la población o las bacterias crezcan a 94.000. Entonces, lo que tengo que hallar es T. Mi incógnita, en este caso en C, es la T, porque me están preguntando cuándo llegará el tiempo. Entonces, coloco otra vez la función que coloqué aquí como modelo, que es NT 650 por E 0,34T. Entonces, mi incógnita en este caso va a ser la T. Entonces voy a despejar la T. Entonces, lo primero que hago es reemplazar esos 94.000 que nos dieron. Entonces, como esos 94.000 es la cantidad de población o de bacterias que hay después de cierto tiempo, eso representa el número de bacterias después de cierto tiempo. O sea, eso representa NT. Entonces, NT es 94.000. Porque eso es lo que ha crecido la población después de cierto tiempo. ¿Listo? La población inicial pues no cambia porque esa era la que había al principio. Entonces los 650 siguen igual, ¿sí? Y por E elevado a la 0,34T. Entonces, como la incógnita es T, lo que voy a hacer es despejar T. Entonces, lo primero que voy a pasar, o lo primero que voy a quitar es este 650 que está multiplicando. Porque como la T está en un exponente, no lo puedo bajar así como así porque está como exponente. Entonces lo primero que tengo que quitar es lo que no tengo como exponente, en este caso el 650. Como está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces queda 94.000 dividido en 650. Y eso es igual a E 0,34T. ¿Listo? Y 94.000 dividido en 650 da 144,6. Y eso es igual a E elevado a la 0,34T. Listo. Entonces ahí ya vamos despejando. Ahora lo que necesito es despejar la T, pero la T está como un exponente, ¿sí? De la E, de esta potenciación. Entonces hay una propiedad de potenciación que al aplicar a la E se cancela la E y queda su exponente. En este caso se llama el logaritmo natural. Entonces cuando yo tengo una E con un exponente y quiero que me quede solamente el exponente, aplico logaritmo natural para cancelar esa E, porque el logaritmo natural y la logaritmo natural de E elevado al exponente me queda es igual al exponente, dice la propiedad. Entonces, si yo aplico logaritmo natural de E elevado a un exponente, el resultado es el exponente. ¿Listo? Entonces, por eso se aplica logaritmo natural. Entonces, aplico logaritmo natural a ambos lados. Entonces, me queda logaritmo natural de 144,6. Como voy a aplicar logaritmo natural aquí, como esto es un igual, ¿cierto? Una ecuación, y voy a aplicar logaritmo natural a la E para poder cancelar, para que me quede el exponente, pues también tengo que
colocar el logaritmo natural a este lado. Si yo lo coloco solamente a un lado y no lo coloco al otro lado, o sea, si no lo coloco a los dos lados, pues me va a quedar mal. ¿Listo? Entonces tengo que aplicar el logaritmo natural a ambos lados. Entonces, logaritmo natural al lado izquierdo de la ecuación y logaritmo natural al lado derecho de la ecuación. El logaritmo natural de e elevado a la 0,34t. ¿Listo? Listo, voy a borrar aquí arriba para poder continuar. Entonces, en este lado pues sigue quedando logaritmo natural de 144,6. Y al lado derecho, pues como les dije, al aplicar logaritmo, prácticamente se va a cancelar esto y me va a quedar solamente el exponente como un entero. Entonces queda 0,34 por t. Y se elimina la e y ya esto que estaba como exponente ya no quedó, ya quedó normal, sin potencia. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es despejar la t. Aquí ya podemos despejar la t porque ya no está como exponente. Entonces lo que hacemos es quitar ese 0,34. Entonces me va a quedar logaritmo natural de 144,6 y este 0,34 que está multiplicando pasa a dividido en 0,34 y eso me da igual a la t, que es la que necesito hallar para saber cuánto tiempo ha transcurrido cuando las bacterias se crecieron a 94.000. Y eso me da 14,6 horas, porque estamos trabajando horas. Entonces el tiempo es 14,6. Si esto es la próxima, pues le va a quedar en 15 horas. ¿Listo? Pero entonces dejémoslo así para que sea más exacto. Entonces ese es el tiempo que ha transcurrido para que las bacterias se vuelvan en 94.000 según la tasa relativa del 34%.